ensinar implica necessariamente aprender. Podemos dizer que a educação, ou que a prática educativa é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática. Mi nombre es Frei Beto, yo soy fraile dominico de Brasil. He trabajado muchos y muchos años con educación popular, soy escritor también. Estou aqui ao lado de Esther Pérez e Fernando Martínez. Estamos em La Habana, Cuba, e nosso intento é compartilhar um pouco a importância de Paulo Freire em nossas vidas e também em nosso labor de educação popular em Brasil, Cuba e em América Latina em geral. Eu conheci Paulo Freire antes de me encontrar com a persona de Paulo Freire, porque Paulo Freire era um cristiano, um homem que trabalhava com obreiros em um centro educativo em Recife, no nordeste do Brasil, e começou seu método poucos anos antes do golpe militar em Brasil de 1964. Um método de alfabetização que, por sua dinâmica, tinha este detalhe de também conscientizar a gente, ou seja, um método de alfabetização em que o domínio do texto levava o alfabetizado a também compreender e analisar o contexto da realidade em que vive. Então, eu fui invitado a dar classes por este método em uma fábrica de caminhões em Petrópolis, cerca de Rio de Janeiro, onde eu vivia, e em aquele momento utilizávamos diapositivos, slides, com projeção de fotos da fábrica e aí perguntavam aos obreiros, porque todo um método indutivo, em esta foto, o que vocês não han hecho? E eles diziam, não hemos fabricado o cielo, também não fabricamos a montanha, a mata, a água, enfim, tudo que era a natureza. Eles diziam que eles não han hecho isto. Então, subrayávamos, isto é natureza. E agora, o que ha sido hecho por o labor humano? E eles diziam, bueno, os edifícios da fábrica, os caminhões, a bicicleta, a carretera, a muralha da fábrica, enfim. E dizíamos, então, e de onde se saca esse material para ser essas coisas? Bom, se saca da natureza. Então, o ser humano é capaz de transformar a natureza em obra cultural. E ao ser isso, este homem hace história. E por aí vamos dialogando com eles, hasta que chegávamos a um ponto de perguntar, ustedes que hacen los camiones? Sim, hacemos los camiones. E um de ustedes tiene um caminhão deste? Não temos, porque é muito caro. Bueno, e quanto custa um caminhão desse? Não sei, vamos dizer hoje, custa $50 mil, exemplo. E vocês ganham quanto de salário? Bueno, ganhamos ao mês $500. E quanto tempo tem que trabalhar para poder adquirir um caminhão desse sem pagar alquiler, comprar alimentos, educação de los hijos, nada. E eles faziam os cálculos, diziam, e aí compreendiam essa coisa, esses princípios de que é a exploração, que é a plusvalia, enfim. Então era efetivamente um método de muito boa conscientização que vino da ditadura militar e houve uma repressão tremenda. E eu conheci Paulo Freire justamente quando ele estava refugiado em uma embajada em Rio de Janeiro, preparando-se para sair do Brasil. Eso fue en el año 64. 64. Yo lo conocí mucho después. Nosotros lo conocimos, yo lo conocí aquí en La Habana. En realidad lo conocimos Fernando y yo con pocos días de diferencia.
yo diría que el encuentro nuestro con Paulo Freire fue un caso emblemático de eso que Silvio Rodríguez llama causas y azares, porque por azar Freire quedó varado en el aeropuerto de La Habana cuando venía a un congreso de psicología que se iba a celebrar aquí, y llamó a la Casa de las Américas, que es como una especie de embajada de tantos y tantos latinoamericanos y latinoamericanas, y allí habló con Roberto Fernández Retamar, y Roberto y yo fuimos a rescatarlo del lugar donde había quedado perdido, porque la persona que lo tenía que ir a buscar al aeropuerto no estaba. Y lo buscamos allí, nos fuimos a almorzar, y en el curso de la entrevista yo había leído algunas cosas de Freire, no muchas, no demasiadas, me resultaba interesante su pensamiento, pero no tenía una clara idea realmente de la importancia de Freire como intelectual, de la importancia del aporte que había hecho Freire, que a mí me parece uno de los aportes fundamentales del pensamiento latinoamericano, que ha dado tantas cosas importantes en la segunda mitad del siglo XX, y tampoco estaba consciente de la importancia que había adquirido como movimiento, como idea, la educación popular en América Latina. Pero de todas maneras, las cosas que había leído me llevaron a preguntarle si él estaría dispuesto a hacer una entrevista. Y él me dijo que sí, para publicar en la revista Casa de las Américas. Y así fue como, esa era la época en que existían los mercaditos en La Habana, me fui, compré huevos y jamón en un mercadito en La Habana y me lo llevé para la casa con una vieja grabadora que me prestaron. El padre Román me preguntaba el otro día si yo conservaba la voz de Freire en esa entrevista, y yo le decía, imposible, padre, si eso fue una grabadora prestada, medio rota, que había que tratarla a patadas. Ahí fue donde hicimos la entrevista con Freire, nos teníamos que interrumpir constantemente porque él se trababa la grabadora, había que darle para atrás para ver si estaba grabando, etc. Y sentados en el comedor de la casa, en torno a una mesa redonda que Beto también conoce porque también ha estado allí alguna vez, él cocinó. Freire fue quien cocinó, quien hizo el revoltillo, y yo hice el arroz. Y entonces, sentados alrededor de esa mesa comiéndonos el arroz con revoltillo de jamón, fue que hicimos la entrevista, de cuya importancia yo me fui dando cuenta con el tiempo. Yo me fui dando cuenta, en ese momento no era consciente de la importancia que tenía la entrevista, no sabía, por supuesto, que iba a ser la única entrevista de Freire que se iba a publicar en una revista cubana por azar. Y tampoco me daba cuenta de hasta qué punto el Freire que estaba hablando era un Freire maduro, era un Freire con una idea muy clara, por ejemplo, de los temas de en qué consiste la politicidad de la educación, en qué consiste el papel del educador revolucionario y del revolucionario educador. Y quizás Fernando se acuerde de algún detalle más de la entrevista. Sí, bueno, ya nos queda otro remedio que presentárselo también de un poco más. O sea, yo tengo más de 40 años de relaciones con movimientos sociales, populares latinoamericanos y con el estudio de las cuestiones de la América Latina y del pensamiento. Entonces, en mi caso, la revolución de Nicaragua, la sandinista, fue decisiva para saber de la educación popular, para conocer a Fray Beto y para ver esto en acto. Para mí, hasta ese momento, Paulo Freire era un hombre importantísimo, pero era un hombre. Alguna bobería había leído de él. Entonces, en Nicaragua, del 79 al 84, yo cambié porque conocí a fondo cómo era en una revolución una forma nueva para mí de participación popular, era la educación popular. Y, sin embargo, al saber un poquito, al comparar un poco, me di cuenta que en Cuba, también como pasa muchas veces frente a las grandes necesidades, nosotros habíamos tenido que ver con las palabras generadoras, con algo de esto, sin saber que lo hacíamos. Y la posibilidad de conocer a Freire, para mí sí fue algo formidable, porque digo, bueno, ahora sí voy a ver al viejo mismo. Y me impresionó mucho su sencillez absoluta. Y como el verdadero sabio que dice las cosas con una gran naturalidad,
Él venía de una experiencia personal también muy dura hacía pocos meses y estaba, sin embargo, muy feliz. Nos dijo que él al fin había llegado a Cuba, que sentía la felicidad de su vida de poder estar en Cuba. Me parece que en la entrevista misma nosotros tuvimos la posibilidad de que él nos hiciera prácticamente las preguntas. Él que es el de la pedagogía de la pregunta, porque dominaba completamente el escenario, por suerte, de lo que se estaba pensando allí alrededor de aquella comida que yo no cociné, solo comí. Y solo quisiera añadir algo por esto que hablaba de su sencillez. Años después en Sao Paulo, un día él me dijo que él quería que yo fuera a desayunar a su casa, pero como él no tenía tarjeta, arrancó un pedazo de papel, como que llaman en Cuba, de cartucho, y allí escribió con una letra grande su nombre y la dirección. Yo conservo ese fragmento tan irregular de papel. Hay uma resistência, né, do autoritarismo, incluso do autoritarismo que se pensa e se proclama progressista. Então, o argumento, por exemplo, é muito este aí. Pero não há tempo, ele algo echa a perder, dificulta. Em lugar, para mim o raciocínio seria outro. Seria, se a estrutura como está não permite o diálogo, há que cambiar a estrutura. E não dizer que não pode, eu também sei que não pode fazer diálogo assim. Em suas obras, Paulo Freire subraya muito que a educação tem um caráter eminentemente dialógico. E essa dimensão é no sentido de que vivimos em contato com uma pluralidade de ideias, de culturas, de histórias e ao mesmo tempo em uma realidade muito conflitiva e permanentemente cambiante. Então, Paulo Freire nos invita a ter também uma atitude dialogal com esta realidade e com nossos semelhantes, com os grupos sociais, com as correntes políticas, religiosas, enfim. Saber escutar, saber processar essa escuta, saber entender que essa realidade que exige cambiamento não é necessariamente este cambiamento um modelo que sai de minha cabeça, mas é um processo social, coletivo, comunitário, que se vai construindo a partir de práticas efetivas, sempre de reevaluação dessas práticas. Um pouco, Paulo Freire, como eu, ha sofrido a influência do método que se utilizava em Ação Católica, de ver, julgar, actuar. Ou seja, são três dimensões que se interpõem simultânea e dialeticamente. Não se trata de três dimensões estanques. Compreender a realidade, compreender a situação, examinar, ter os dados possíveis da conjuntura em que vivimos, evaluar à luz de determinados critérios, por exemplo, no caso de Paulo Freire, à luz da ótica dos interesses e aspirações e esperanças dos oprimidos, dos pobres, e atuar, ou seja, diante dessa situação e tendo em vista as esperanças e anhelos dos pobres, que devemos fazer? Então, por isso, Paulo Freire foi considerado em muitos países, em suas obras, subversivo, peligroso, nefasto, claro, porque Paulo Freire rompe toda esta epistemologia colonialista, imperialista, burguesa, de que os hechos devem ser compreendidos em si mesmos e não em suas causas, e muito menos em seus efeitos. Então, Paulo Freire nos ajuda a profundizar dialogicamente nossa mirada, nosso pensamento, nossa atuação, para entrar mesmo nas raízes de los hechos sociais, nas raízes de los processos em que vivimos, para desde aí poder cambiá-los para melhor.
El diálogo, bueno, hay que entender que como tantos sabios, no inventa la idea del diálogo Pablo Freire, sino que la redescubre, la pule, la afina, la lleva a nuevos planos dentro de la educación. Ahora, a mí me parece que el diálogo es importante en el pensamiento de Freire, entre otras cosas, por lo que decía Beto hace un rato acerca del lugar epistémico desde el cual consideramos la sociedad en la que estamos ubicados. La mayoría de los pensadores intelectuales como él, como los que se dedican a pensar la sociedad, son personas que provienen de una vida que no es la vida de los más humildes. La mayoría de ellos no son de los más humildes, son personas que provienen de las clases medias, que han pasado por todos los niveles de enseñanza, que han pasado por las universidades, donde se aprende mucho y también se domestica mucho la manera de pensar, y donde el punto de vista que suele primar no es el punto de vista de los más oprimidos. De manera que el diálogo, considerado de esa manera, es imprescindible, porque solo partiendo del conocimiento efectivamente de cómo piensa ese oprimido desde cuyo lugar uno quiere mirar, es posible hacer una aportación real. Si no, lo que se hace es sustituir a los oprimidos, pensar que se sabe perfectamente qué cosa es lo que les conviene, qué cosas es lo que no son capaces de pensar porque no tienen la educación para hacerlo, y actuar en su nombre. Para ser consecuente con ocupar ese lugar epistémico hay que dialogar, hay que oír, hay que saber. Y claro, a mí siempre cuando pienso en este aporte del pensamiento de Freire, me viene a la mente otro grande, que es Gramsci, que aislado, preso, en una cárcel, dijo exactamente lo mismo. Todos somos filósofos, lo dijo de otra manera, todos somos filósofos, todos tenemos una concepción del mundo. Y yo pienso que lo que se plantea Freire es, tenemos que ir al encuentro de esa otra concepción del mundo y a partir de ahí empezar a construir juntos. Porque no se trata de que mi concepción del mundo sea mejor o más perfecta. Quizás he tenido otras oportunidades, pero se trata de que son concepciones del mundo que en ninguna de las dos nos debemos quedar. O sea, el diálogo solo tiene sentido si es un diálogo de construcción. Y entonces partamos, pero solo si sabemos, podemos partir juntos para ese viaje de construcción, exploración. Para mí ese es uno de los puntos del diálogo. Y quizás en relación con la entrevista, Fernando, hay un caso especial del diálogo del que él habló en la entrevista, que es el diálogo de las izquierdas. Y lo difícil que es el diálogo entre las izquierdas. Quizás tú te acuerdas de cómo él habló de cómo nos pasamos la vida peleando con el contrario y olvidando al antagónico. Sí, quizás esto sirva para completar, porque yo escuchando a Beto pensaba del diálogo, de los diálogos famosos en la cultura occidental, que son los de Platón, que es como una especie de bestseller, o ha sido, el diálogo de Beto con un grupo de personas subhumildísimas del campo de Nicaragua hace 30 años, donde él se valía del prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de Carlos Marx. Sí. Y ellos sabían, ellos tenían otro saber, pero sabían. Sí. Y entonces por eso pudieron dialogar. Y en medio de la lluvia aquella tremenda, porque era la estación de la lluvia, tenían que escribir en un cartón algo que les hubiera dado aquella discusión primera. Y yo siempre recordaré que con los creyones que siempre tienen los educadores populares a mano y un cartón de la caja que rompieron, un grupo escribió: necesitamos una iglesia materialista y histórica. Ellos todavía no sabían lo de la E antes de la I latina. Necesitamos una iglesia materialista e histórica. Es decir, ellos podían dialogar si uno les daba la oportunidad. Ellos podían ser sabios también, si uno entiende que la sabiduría no es algo aristocrático como el grupo de Platón, y tampoco es algo democrático como la gran prensa de nuestro tiempo, que es verdaderamente
el ejercicio más totalitario de la sociedad contemporánea. Fernando, sería importante explicar qué significado ellos han dado a la palabra materialista. Exacto. No el significado tradicional del marxismo vulgar, mas uma inglesa comprometida en contraposición ao espiritualismo desencarnado. Sí, pero es muy bueno porque, y a mí me gustó mucho porque ellos usan una palabra que yo nunca uso. Yo no soy materialista, yo soy marxista, por ejemplo. Pero a mí me gustó mucho que ellos lo utilizaran, porque ya yo había tenido que aprender, por ejemplo, que los comuneros de París son los primeros que intentaron el asalto al cielo. Pero ellos no se llamaban proletarios, ellos decían, nosotros somos los artesanos de París. Y entonces, inclusive hay que liberar a las palabras. No hay nada peor que estos sabios que tienen como propiedad privada la teoría, por ejemplo, científica, la teoría del proletariado o algo por el estilo. Y por esto es tan importante recordar también lo que decía aquel día Paulo Freire sobre el debate entre las izquierdas. Es decir, más importante ha parecido muchas veces el que uno tiene la propiedad privada de la ciencia, de la razón, de la historia, y claro también del futuro, a dialogar. Por esto a mí me molestó tanto, bueno, Naciones Unidas es una pobre sombra de lo que una vez se quiso, pero hace 15 años ellos dedicaron el año a la tolerancia, el año de la tolerancia. Entonces, tolerar es el ejercicio de reformar un poquito el que tiene poder en la situación. El que tiene poder dice, yo voy a tolerar que digan algo, que hagan algo, y un poco más de lo que hacían antes. Y entonces es un paso que puede tener algo de ganancia, pero es sobre todo también una modernización de la dominación. Es un paso que a la vez que puede desarrollar un poco a las personas, desarrolla, pero desgraciadamente más a la propia dominación. Por esto también Antonio Gramsci trataba de entender a los trabajadores que se habían sublevado poco después de la guerra, que fue una gran tragedia, la Primera Guerra Mundial en Turín, y decían, a ellos se les acusa de espontáneos. Y entonces él trataba de investigar qué cosa es el espontaneísmo de un grupo social que ha actuado cuando en realidad está complicado no solo por el entusiasmo, por lo que espontáneamente se les ocurrió, sino sobre todo por lo que ya conocían, por lo que se había incorporado a las formas como ellos entendían el mundo, la vida, las relaciones entre las personas. Por esto a mí me gustó mucho también ver que una forma teórica del pensamiento latinoamericano, de las más importantes, y en Cuba todavía no se le da esa importancia a pesar de que ya es tolerada, que es la teología de la liberación. Se planteaba la teología como acto segundo, la praxis como primero. Yo decía, bueno, a mí me hacía muy feliz porque veía en la teología de la liberación un desarrollo del marxismo. Y en ese sentido entiendo mejor cuando Freire pedía que la izquierda no fuera tan intolerante. Yo que critico la tolerancia por lo escasa que es en realidad, tengo que reconocer que dentro de la izquierda la intolerancia primó durante la mayor parte del siglo XX. Lo estamos pagando. Hoy no tenemos un pensamiento a la altura de lo que está exigiendo la situación latinoamericana, pero bueno, ahí tenemos, por eso decía hace un rato, a Paulo Freire también, que nos puede ayudar, es uno de los que nos puede ayudar. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. É nesse sentido que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança el mundo. La idea de que lo político como guía que se nos plantea ahora, yo quisiera solamente darle paso a Esther y a Beto, pero de lo que decía hace un momento me parece que queda claro ya, es decir, la educación entendida como un proceso dentro de los procesos de liberación es política. Es completamente política. La idea, por ejemplo, de que la política atiende a la educación, atiende a la cultura, son ideas burocráticas
ideas completamente equivocadas. Bien entendida, la política es una función, es una parte de la cultura. Bien entendida, la política es una parte de la educación. Ahora, como estamos en la prehistoria de la humanidad, es imprescindible organizarnos, y a veces organizarnos incluso muy duramente, muy disciplinadamente, muy con los objetivos precisos. Y esto hace que el autoritarismo resulte tan importante que a muchas personas buenas les parece imprescindible. Pero ahí la educación, entendida como Freire, nos puede servir muchísimo para, en el proceso mismo de la política, en la idea de aquel anciano, para la gente de la fotografía, pero que fue un joven, el joven Carlos Marx, planteaba que hay que educar al educador. Va a ser, creo yo, y por esto decía que lo que dije antes, para mí ya como una respuesta de esto, imprescindible para que la política se transforme. Es la política que queremos la que guía y tiene que guiar la educación, no la política al uso, sí, la política que ha existido, sino la política que tenemos que crear. Freire, desde muy temprano, se interesó, y es obvio cuando uno lee sus trabajos más tempranos, por la sociedad brasileña. ¿Qué pasaba en Brasil? ¿Qué estaba sucediendo en Brasil? Él, que tenía una profunda vocación pedagógica, utilizó la herramienta que tenía en las manos, que era la pedagogía, por entender su valor y su papel dentro de los procesos de transformación, para responderse preguntas fundamentales. Yo creo que uno de los valores, Freire es uno de los grandes científicos sociales de la América Latina del siglo XX. Yo creo que es uno de los grandes científicos sociales porque hizo lo que hacen la ciencia social que vale la pena, la ciencia social que va a prevalecer, la ciencia social que no investiga lo adjetivo. Se planteó las grandes preguntas. O sea, la ciencia social que va a trascender, que va a ser guía de las actuaciones, como guía de las actuaciones, la ciencia social que se plantea las grandes preguntas. ¿Por qué hay pobres en Brasil? ¿Por qué se perpetúa una sociedad de pocos ricos y muchos pobres? O como dicen los brasileños, Calcuta con Nueva York en el centro. ¿Por qué estas profundas desigualdades? ¿Por qué el nordeste del país, él era nordestino, por qué el nordeste de mi país es una zona donde se sigue muriendo de hambre, en una tierra tan rica? Esas fueron las preguntas verdaderas que se planteó Paulo Freire, y no las preguntas de ¿se debe enseñar primero el fonema M o el fonema F? Que no quiero decir que sea una pregunta sin sentido, pero no es una de las grandes preguntas que van a ser gran ciencia social. Yo creo entonces por eso que obviamente al plantearse esas preguntas Freire estaba colocando la política en el lugar central de su pensamiento, porque también entendía que la política es el terreno donde se produce la disputa para cambiar esas situaciones que él estaba observando. Dentro del terreno de la política, como digo, él utilizó la herramienta que tenía, que era la herramienta pedagógica. Pero si uno lee incluso los libros de Paulo Freire, se va a dar cuenta que resulta difícil ubicarlo en cuanto a cuál fue su ciencia social. Yo pienso que eso parte de una limitación nuestra, parte de la limitación de que queremos fraccionar y colocar en cajitas las ciencias sociales, cuando en realidad de lo que se trata es que existe una ciencia social dentro de la cual hay diferentes maneras de abordar, de entrar. Pero resulta difícil, decía yo, ubicar a Freire porque en casi la totalidad de su producción uno encuentra pocas referencias a la materia didáctica concreta que se supone que compone la pedagogía. Yo creo que él fue al gran tema que es la espina dorsal de la pedagogía, que es
qué puede hacer la educación para cambiar la vida. Primero en Brasil lo pensó él, después se dio cuenta que era más grande lo que había hecho y pensó que se trataba de cómo cambiar la vida en esto que se llama el tercer mundo. Y después se dio cuenta que para cambiar el tercer mundo también hay que cambiar el primer mundo. Entonces, yo creo que esto hace efectivamente que Freire sea un pensador sustantivamente político y adjetivamente pedagógico. En el caso cubano es obvio que la recepción de Freire felizmente fue así. O sea, nosotros los que nos topamos con él, primero porque estábamos urgidos de respuestas políticas, no de respuestas estrechamente pedagógicas. Como yo decía en aquel momento de la rectificación, era la política, la conducción de la revolución, la participación en la revolución lo que nos quemaba el alma. Y ahí fue donde el encuentro con Freire y con la educación popular y con los movimientos sociales latinoamericanos fue sustantivo para nosotros. Después tuvimos que inventar mucho en el terreno pedagógico, los que nos dedicamos a la educación popular en Cuba, porque entre otras cosas muchos compañeros y compañeras latinoamericanos han adoptado la alfabetización como puerta de entrada para esta lectura del mundo que proponía Freire, y en el caso cubano la alfabetización no tenía sentido porque el pueblo no solamente estaba alfabetizado, sino que tenía 9º grado de escolaridad general. De manera que tuvimos que partir de ahí, tuvimos que partir de otro suelo para lo pedagógico, pero para lo político no. Para la necesidad de participación, para la necesidad de concientización, para que cada vez sean más los protagonistas de los procesos sociales en los que nos vemos envueltos todos, para que sean más, para que podamos leer las relaciones sociales en las que estamos participantes y dedicarnos a modificarlas en lo que deban ser modificados. No tuvimos ninguna discrepancia ni ninguna dificultad para acceder a Freire. Bueno, complementando o que disse o Fernando e Esther, Paulo Freire jamais ha desassociado educação e política. Paulo Freire ha demonstrado que toda educação é uma ferramenta política, no sentido aristotélico da palavra política. E em uma sociedade desigual, a realidade é mirada desde o lugar social que nós outros ocupamos. E quando cambiamos de lugar social, cambiamos também de lugar epistêmico. Então, Freire, com sua metodologia, nos ha hecho compreender que a educação em esta sociedade desigual é um processo que leva a compreender o mundo, a realidade, a história, desde a ótica do opressor ou desde a ótica do oprimido. Por isso que Freire não somente teve muitíssima influência em este processo democrático popular que vive hoje a América Latina, como também teve na renovação da Igreja, a renovação que começou na Igreja Católica da América Latina desde o Concílio Vaticano II e que resultou em incremento das comunidades eclesiais de base, das pastorais populares e o advento da teologia da liberação, devem muitíssimo ao pensamento de Freire em esta dimensão de que não há educação neutral. A educação é sempre educação para um determinado modelo de sociedade. E os educadores têm que estar muito conscientes que eles, ou de alguma maneira, estão ajudando a fortalecer a desigualdade social com seus critérios, objetivos e métodos educativos, ou a cambiar esta realidade para um mundo de paz, de justiça. Então, Paulo Freire ha influído muitíssimo, por exemplo, em toda a metodologia atual de leitura da Bíblia por la ótica dos pobres, por la ótica das mulheres, por la ótica dos indígenas, por la ótica dos negros, enfim, há toda uma releitura da palavra de Deus que busca seu alimento em o pensamento, na obra de Paulo Freire. Pouco, mostrando as consequências de um processo
crítico de conhecimento do mundo. A ideologia dominante involucra sempre metodologias bancárias. Bueno, sabemos que a América Latina vive um momento privilegiado de governos democráticos populares. Para uma surpresa das oligarquias tradicionais, não somente da América Latina, também da Europa, Estados Unidos, o pueblo de nosso continente, nas últimas décadas, elige políticos como jefes de Estado que não pertencem às oligarquias tradicionais, incluso políticos que vêm da pobreza, da miséria, políticos que muita gente burguesa dizia, bueno, como este homem ou esta mulher vai ser jefe de Estado se não fala inglês, se não ha hecho uma universidade, se não ha passado um tempo no exterior. E aí está Lula, Morales, Correia, Chávez, Lugo, Mujica, Funes, enfim, uma quantidade grande de jefes de Estado que vêm de um movimento social. E eu diria, esta gente é o que é graças a Paulo Freire. Incluso pode todos não ter consciência disto, mas Paulo Freire, com seu método educativo, que ha dado autoestima aos oprimidos, ha levado a los obreros, campesinos, desempregados, indígenas, a la consciência de que eles são protagonistas históricos. Então, esta metodologia de Paulo Freire foi adotada em todos os movimentos sociais de resistência às ditaduras em América Latina e, sobretudo, em la Revolução Sandinista, quando ha sido vitoriosa em ano 79, se nombrou como ministro de Educação em Nicarágua Fernando Cardenal, e Fernando tratou de adotar o método Paulo Freire, que já havia sido adotado também em países de África que saíam da colonização europeia, como o caso de Guiné-Bissau, de Angola, Moçambique, enfim, aí os livros de Paulo Freire tiveram, São Tomé e Príncipe, tiveram uma importância muito forte. Nesse momento, Paulo Freire vivia em Europa, exilado, né, porque teve que passar muitas décadas fora do Brasil, por a ditadura que ha durado 21 anos em meu país. Pero não se conhecia Paulo Freire em Cuba. Quando cheguei aqui pela primeira vez em 81, não somente senti que não se conhecia Paulo Freire, como havia um certo prejuízo a Paulo Freire, por força de um detalhe histórico. Quando Paulo Freire começou em Brasil, uma gente muito acadêmica, intelectualista do Partido Comunista do Brasil, ha hecho uma crítica dizendo que Paulo Freire era um hegeliano idealista, ou seja, que não era suficientemente marxista e, sobretudo, o acusavam de idealista por ser cristiano, por ser creyente. Então, isso chegou à União Soviética e decidiram que Paulo Freire não era um pensador confiável. E, de alguma maneira, isso teve seu reflexo aqui em Cuba. Então, tratei de aclarar que este era um equívoco, que Cuba necessitava a conhecer o pensamento e o método de Paulo Freire, e propus organizar aqui um encontro de equipos de educação popular da América Latina. Os cubanos, muito gentilmente, han dicho sim, vamos acorrer a la gente, você pode invitá-lo, vamos dar todas as condições para isso. Agora, o interessante é que em este primeiro encontro não havia cubanos, havia latino-americanos de toda parte, mas não havia cubanos. E diziam que não, porque aqui toda a educação é educação popular, que não é verdade, sabemos que eles se equivocavam, hoje eles reconhecem isso, né? A educação aqui tem também muito de bancária, por força incluso deste período de influência da União Soviética. Então, fizemos depois um segundo encontro de educação popular. Aí havia cubanos, pero como assistentes, não como participantes. E depois de um terceiro encontro, não somente havia cubanos participando, como se fundou em La Habana um centro de educação popular, que é o Centro Martin Luther King, e que desde aí se passou a adotar em este país
o método Paulo Freire, a se traduzir os livros, conhecer. Só para não alargar-me muito, hasta que quando morre Paulo Freire, a Universidade de La Habana ele decide dar o título de doutor honoris causa, ou seja, é um momento então de consagração, de reconhecimento oficial da importância de Paulo Freire. E como Paulo estava enfermo, me pediu venir em seu nome para receber esta homenagem. Pero eu estava de salida para Israel e já estava tudo arreglado para minha viagem, não pude vir, pero de qualquer maneira lhe han concedido esse importante título, doutor honoris causa da Universidade de La Habana. Sí, Freire en más de una ocasión dijo que no lo entendían, y yo creo que en el caso cubano y en otros ambientes también hay dos razones por las cuales Freire pudo decir que no lo entendían. Una es esta que hacía alusión Beto, de las críticas de idealismo que se reprodujeron sobre todo a partir de la salida de la educación como conciencia de la libertad. La idea de que se trataba de un pensador idealista que privilegiaba la conciencia por encima de la praxis, que pensaba que la educación iba a ser la liberadora de las personas sin que hubiera una praxis revolucionaria, transformadora, etc. Y Paulo Freire, en realidad, que era un hombre que hizo eso a lo largo de toda su vida, Pablo era una de las personas que asumía la crítica seriamente. O sea, cuando le hacían una crítica acerca de un punto de su pensamiento, y lo hizo una y otra vez, por ejemplo, recuerdo cuando empezó a asumir que era machista en su manera de escribir, en su manera de expresarse, y empezó a hablar de hombres y mujeres. Pero desde esa temprana crítica de idealismo, él asumió esa crítica. Y como pasa con estas cosas, mucha gente que después no siguieron leyendo, siguieron reproduciendo la crítica. Y él siempre se quejaba. Él decía, yo no estoy muerto, yo he cambiado. Me siguen juzgando por algo que dije hace mucho tiempo, y como todos los seres humanos, yo cambio en las cosas que digo porque soy contradictorio, porque soy capaz de asumir la crítica, soy capaz de superar lo que dije en un momento. Creo que esa es una de las razones por las cuales Freire decía que no se le entendía. La otra razón por la cual creo que Freire puede haber dicho en algún momento que no se le entendía es que el planteamiento de Freire acerca de lo que él llamó la pedagogía dialógica, la pedagogía de la pregunta, la pedagogía liberadora, etc., es un planteamiento profundo, porque es un planteamiento muy esencial acerca